clínicas. La primera parte, ¿cuál es el concepto? Es una deficiencia en la función de los eritrocitos encargados, obviamente, del transporte del oxígeno a las células de nuestro cuerpo humano. Esta deficiencia puede estar causada generalmente por la deficiencia. La hemoglobina no es más que un componente del hierro, por falta de vitamina B12, por falta de ácido fólico o porque no se produce en la cantidad que se pierde y por lo tanto existen pérdidas sanguíneas que son lamentablemente más conflictivas y producen anemias. Y vamos a ir dándole a cada uno de estos sus nombres específicamente como se las conoce. Cuando las clasificamos, las anemias, tenemos que ver que hay un tiempo de pérdida. Quiere decir, ¿en qué momento, en cuánto tiempo se está perdiendo o la sangre o se está perdiendo los componentes o no se está produciendo los componentes sanguíneos para hacer posible llevar adelante el procedimiento de formar la sangre? Por lo tanto, el tiempo de pérdida puede ser agudo o puede ser crónico. Si es agudo, es debido a la pérdida rápida y excesiva de sangre. Y esto solo se puede tratar, no hay ninguna farmacología que ayude, solo se puede tratar con transfusiones de sangre y podemos darle sangre total o llamada entera, ya muy difícil de usarla porque tiene otros tipos de conflictos y hoy día utilizamos los llamados concentrados de plaquetas, llamados plasma fresco congelado o los paquetes globulares. Quiere decir, todo un trabajo que se realiza en los bancos de sangre y nuevamente tenemos que decir, cuando hablamos de sangre, estamos hablando de un fármaco. Como igual, cuando hablamos de un alimento, también estamos hablando de un fármaco. La diferencia es que probablemente en el alimento la figura cambie un poquito. En este caso del cambio de la figura, en este caso, va a ser algo diferente simplemente porque fármaco lo elaboramos en las estructuras que son las fábricas de fármacos. Pero eso no es tan cierto, porque también los callahuayas utilizan los fármacos que nosotros, que sabemos que son las plantitas, que son ciertos minerales, ciertas cosas, y también tratan enfermedades y correctamente. Por lo tanto, la sangre es considerado también un fármaco. Puede haber una pérdida crónica, que es a lo que en general nos vamos a referir, que está debida a la producción deficiente de eritrocitos, y estos pueden ser con problemas de las llamadas anemias por problemas nutricionales y que están producidas en general por la deficiencia de hierro, por la deficiencia de vitamina B12 o la deficiencia de ácido fólico. Y también existe una alteración muy importante a las anemias llamadas talasemias. En el caso de que se produzcan por anomalías de la médula ósea, podemos ver a las llamadas toxinas, una serie de toxinas, por poner un ejemplo, un fármaco como el cloranfenicol que nos produce aplasia medular y, como algún rato les expreso a mis estudiantes, tengo un registro de 7 colegas muertos por el haber ingerido cloranfenicol a dosis que lamentablemente no eran las adecuadas. O también podemos tener anomalías en la médula ósea cuando existe insuficiencia renal crónica, ya que vamos a ver que juega mucho un elemento como es la eritropoyetina. En el caso de las deficiencias que se tienen a través de la llamada hemoglobina, van a ser alteraciones en ese núcleo que es el M, que donde está la hemoglobina, pero también pueden haber deficiencias de características genéticas o también de toxicidades y que estas van a alterar la síntesis del ácido desoxirribonucleico. Esto es por problemas de producción, cuando existe problemas de destrucción excesiva de los eritrocitos por diferentes alteraciones, ya sean internas de nuestro propio organismo o sea externas
a nuestro propio organismo, lo que quieren decir noxas que existen por fuera y que son tóxicas y destruyen los glóbulos rojos, vamos a tener producciones de anemias hemolíticas que pueden ser adquiridas o congénitas. Podemos tener la llamada esferocitosis hereditaria. Podemos tener la hemoglobinopatía, que son alteraciones patológicas del grupo M, y los agentes químicos, fármacos, infecciones, virus y una serie de otros elementos que van a ir a perjudicar la formación, hematopoiesis o la eritropoiesis de nuestra sangre. Cuando hablamos por su morfología, estamos hablando del tamaño que tienen los eritrocitos y a estos los calificamos de acuerdo al volumen corpuscular medio como normocíticas cuando el volumen es normal, macrocíticas cuando el volumen mediano corpuscular es menor a 80 y microcíticas cuando este volumen corpuscular es menor, perdón, en este caso mayor a 80 y este menor de 100. Cuando nosotros hablamos de los volúmenes normales, ya tenemos nombres especiales de las anemias llamadas anemias inflamatorias o también anemias hemolíticas, quiere decir por destrucción de la sangre. Y también por un problema que es la acumulación del hierro, que se llama la sideroblástica. También podemos tener las anemias ferropénicas, habíamos hablado de las talasemias, pacientes que tienen problemas de alcoholismo y que tienen problemas hepáticos, donde se produce el gran laboratorio del organismo y por lo tanto no le llegan las cosas que le deben llegar a la médula ósea para que se produzca la sangre y se producen las llamadas microcíticas por ausencia de los elementos formes normales. Y las llamadas megaloblásticas, como le está faltando el grupo M, le está faltando la actividad que pueda realizarse normal a través de los eritrocitos, estas se llaman megaloblásticas porque son sus precursores los que se vuelven gigantes ya que no tienen lo suficiente para poder formar los eritrocitos como corresponde. Nosotros podemos ver también que de acuerdo a la colorimetría, las podemos clasificar las anemias, de acuerdo igual a la hemoglobina corpuscular media en menores a 32, son las hipercrómicas, las normales, las normocrómicas y las hipocrómicas menor a 29, como valor en cada una de ellas a nivel de el laboratorio. Etiopatogénicamente quiere decir que existen diferentes tipos de anemias, unas llamadas regenerativas, que son las anemias hemolíticas, que se destruyen pero tienen que crearse, si no el individuo estaría muerto. Las hemorrágicas y algunas en las cuales existe un aumento importante de los reticulocitos y esta nos puede producir otro tipo de patologías en las cuales tenemos, por ejemplo, problemas sanguíneos pero oncológicos. En las no regenerativas son células por problemas que no se pueden desarrollar, por problemas de lesiones a nivel de la médula ósea, donde podemos ver lo que se llama la eritroblastosis, las alteraciones ferropénicas y las también llamadas megaloblásticas, que van a ser diferentes tipos de anemias. Cuando nosotros empezamos a estudiar más profundamente, ya podemos ir viendo que existen diferentes procedimientos diagnósticos clínicos, obviamente, que nos van a ir dando la idea de que el paciente está con anemia, por suerte, en algunos casos muy fáciles de diagnosticar, otros bastante más difíciles. Por ejemplo, la palidez de la piel y las mucosas, el paciente que aumenta la frecuencia cardíaca taquicárdico, aumenta el gasto cardíaco, está disneico o tiene problemas de disnea a medianos esfuerzos, ya que a grandes esfuerzos es una obviedad.
Pueden producirse alteraciones digestivas, generalmente las hemorragias a nivel del tubo digestivo, y también pueden haber uñas que sean quebradizas, siente el paciente debilidad muscular, puede tener mareos por la deficiencia de oxígeno y puede en general sentir un malestar general también. Y de esta manera podríamos hacer el inicio, es simplemente el inicio de un diagnóstico clínico de anemia. Les recuerdo que hemos sido uno de los países de todo el cono sur y de las Américas con mayor número de anemias debido a las parasitosis intestinales y en algunas publicaciones que hacíamos hace muchísimos años y poníamos que el paciente tenía 3 de hemoglobina, lo cual normalmente es de 12 a 14, 16, ya estamos en problemas de altura. Entonces, y nos decían que estábamos mintiendo, que eso era incompatible con la vida, y nosotros llevábamos las filmaciones y demás para demostrar que sí existían en nuestro medio y gente que pasaba a más de 4.500 metros de altura para poder llegar a la ciudad de Cochabamba, al Hospital Viedma o al materno infantil. Entonces, todas estas cosas son algo muy importante. Laboratorialmente, lo que hacemos es el estudio en la sangre periférica y lo que hacemos es ver el número de hematíes. En un paciente anémico, lo primero que tiene que haber es un número de hematíes disminuido. Este número de hematíes disminuido también nos está dando colorimétricamente una disminución importante de la hemoglobina, porque es obvio, no se están formando los eritrocitos o los eritrocitos no están teniendo la suficiente cantidad de hierro para formar el grupo M dentro de los eritrocitos. Estos valores eritrocitarios, de acuerdo a los que van a ir desde los blastos que van a ir creciendo, van a diferenciarlo y nos van a dar diagnósticos más certeros de los problemas de los pacientes que tienen este tipo de alteraciones. También el hematocrito nos permite realizar un diagnóstico más certero, como hemos visto, y por último, la morfología de los eritrocitos. Son más pequeñitos, son más grandes, son deformes, en el caso de las talasemias, por ejemplo, que no son los eritrocitos como los vemos normalmente en un extendido sanguíneo. Cuando queremos estudiar más profundamente, lo que podemos hacer es trabajar a través del aspirado o la biopsia medular. Este aspirado de la o biopsia medular quiere decir introducir un trocar, un catéter dentro de los huesos que tengan, que no sean los huesos duros, sino los que tengan tejido esponjoso, y de ahí sacar una muestra de la parte medular ósea. Y cuando se hace el diagnóstico, podemos hacer un diagnóstico al que se llama biopsia con componente acelular, que quiere decir le está faltando células de la sangre normal, a la que le llamamos anemia aplásica, que tiene mucho menos cantidad de células, por ejemplo, en las anemias nutricionales, o que tiene demasiada cantidad de células, por ejemplo, en las anemias hemolíticas. Para compensar las pérdidas por la destrucción, entonces se produce mayor cantidad y por lo tanto hay mayor cantidad, hipercantidad aumentado, por lo tanto, de la parte celular. Bien, esta es la que le llamamos la parte conceptual. ¿Qué es anemia? ¿Qué tipos de anemia hay? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cómo podemos hacer el encare del paciente? Y obviamente el paciente anémico será aquel que está pálido. Y iremos a buscar en sus conjuntivas, a nivel de la parte bucal, peribucal y demás encías, a buscar estos signos, a los que se llaman signos sindrómicos. Ahora vamos a hablar ya de las más frecuentes, las más típicas de nuestro país, que son las anemias llamadas ferropénicas. Desde que a través de todos los sistemas de gobierno se hace ahora, sobre todo de la paciente embarazada, de los niños y demás, se hace suplementos como se hace para el problema de la tiroides, se hace para el problema del bocio, ponerle yodo a la sal, pues también se hace lo mismo en el caso de los pacientes que tienen unas pérdidas mayores que la población normal. Existe todo un programa
que hace que se trabaje con el hierro. ¿Con qué se trata una anemia ferropénica? Que está siempre clasificada como microcítica, que son eritrocitos muy pequeños, y hipocrómicas, que tienen no la coloración normal rojiza importante de nuestra sangre. Entonces, ¿con qué se trata? Con fármacos. Y hemos dicho que algunas otras se tratan directamente con sangre cuando las pérdidas son masivas y muy rápidas. En este caso es una pérdida crónica. Y con el hierro lo que se hace es ver que se usa en prevención y tratamiento de las anemias ferropénicas, llamadas hiporcómicas y microcíticas, donde los resultados de el volumen corpuscular medio y el volumen medio de la hemoglobina son lamentablemente más bajos. ¿Debido a qué son más bajos? En este caso, ya vamos viendo que se requiere una producción de hierro importante y por lo tanto esta producción hace que las proteínas esenciales como la llamada hemoglobina, el grupo M, hemoglobina, y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente existen fallas en el sistema de regulación de la absorción del hierro, su transporte o su almacenamiento. ¿Cómo se almacena el hierro en nuestro organismo? A través de una sustancia conocida como la hepcidina. Y esta es la que se va a producir en el hígado. Por lo tanto, también muchas patologías del hígado, pacientes cirróticos por problema de alcoholismo, van a empezar a presentar anemias, pero por alteración no de la médula, sino en este caso del hígado, porque en el hígado es donde se forma y se almacena la mayor parte de la acción férrica en nuestro organismo. Y por lo tanto, esta hepcidina, si está aumentada, deja la producción de hacerla el hígado. Pero si disminuye, el hígado empieza otra vez a producir. Es regulado por este sistema en particular. Bien, entonces, ahora vamos a ver las características fisiológicas. Y estas características nos dice cuál es la característica farmacocinética, entre comillas farmacocinética, porque tenemos hierro en nuestro organismo, sino la cinética del hierro, que no necesariamente es el fármaco, pero claro, cuando nos falta le ponemos extra y a eso se llama fármaco. Entonces, el hierro se absorbe generalmente en el duodeno y en el yeyuno proximal y su absorción es total y está aumentada en mujeres embarazadas y los niños lactantes. O sea, la llamada hepcidina es la que va a regular y generalmente va a estar en menos cantidad y por lo tanto va a requerir mayor producción en mujeres embarazadas y lactantes. Está disponible en varios alimentos, principalmente en las carnes rojas, como la llamada hemoglobina y la miohemoglobina, en la parte miomuscular, la hemoglobina que está colocada en el músculo. Las personas vegetarianas y las veganas, ese es el problema. La alimentación vegetariana o vegana trae como conflicto el problema de no recibir la cantidad suficiente de hierro, pero aquel que quiere ser vegetariano o vegano aprende a qué es lo que debe comer para suplir esa ausencia de la carne que también produce otra serie de conflictos. El hierro es casi totalmente rescatado por catálisis de la hemoglobina de los eritrocitos viejos o los dañados. Quiere decir que el hierro en realidad no se sale en demasía de nuestro organismo. Es roñoso nuestro organismo para dejar que el hierro se escape. El exceso de hierro se almacena como una proteína especializada llamada la apoferritina. Esta apoferritina se va a ir haciendo los núcleos bioquímicos de apoferritina y van a ir rescatando todo el hierro que se estaba aparentemente por perderse. ¿Qué es lo que pasa? Se transforma, por lo tanto, este unido al plasma en una forma de transferrina. Esta transferrina hace un complejo de transferrina hierro e ingresa a las células. Al ingresar estas a las células, se produce una maduración y la proliferación
en las células de los eritroides, donde se produce una síntesis de la llamada hemoglobina o se almacena como ferritina y sirve para cumplir con las demandas del desarrollo de nuevos eritrocitos. Cada momento estamos produciendo miles de eritrocitos porque miles también se están perdiendo. De esta manera, una pequeña cantidad del hierro se pierde por las heces y también por la bilis, por la orina, el sudor, y todo esto representa casi 1 miligramo por día que nosotros perdemos. Apenas 1 miligramo por día. Vamos a ver que nuestras reservas y nuestra alimentación trae más que eso, pero sin embargo, debido a nuestra mala alimentación y a los problemas parasitarios en Bolivia, la problemática de los niños y las anemias era muy grande en el pasado. Hoy día existe, pero no en la cantidad que había antes. ¿Cuáles son las características clínicas? Se requieren mayores aportes de hierro en bebés prematuros, en niños de crecimiento rápido, en mujeres embarazadas o que dan de lactar y en pacientes sometidos a diálisis por problemas de insuficiencia renal crónica o quienes tienen deficiencia en la absorción de los pacientes que sean gastroectomizados porque se absorbe en la parte del estómago, enfermedades severas del intestino delgado o por pérdidas que son en general problemas que se tienen a través de el tracto gastrointestinal. Pérdidas intestinales quiere decir de sangre. Una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, úlceras rectales y así sucesivamente. O quienes tienen pérdidas por causas especiales como los bebés, niños en crecimiento, embarazadas, la hipermenorrea en las mujeres y pueden desarrollar una deficiencia de hierro y por lo tanto la famosa anemia. ¿Cómo se trata? El tratamiento es relativamente sencillo. El tratamiento es darle hierro. Pero el hierro, por si acaso, ya lo han visto ustedes en el tema de la toxicología, el hierro es altísimamente tóxico. Por lo tanto, no es cualquier hierro el que se recibe o no se puede hacer cualquier tipo de tratamiento, es algo muy especial. Se lo realiza por vía oral para corregir la anemia y contar con reservas. Lo que no tiene el organismo son reservas. Entonces, si le metemos más hierrito, en ese momento tenemos reservas. Y para esto le damos las llamadas sales ferrosas a una dosis de 200 a 400 miligramos al día durante 3 a 6 meses. Y primero debe corregirse siempre la causa de la pérdida de hierro. Eso es fundamental. Y estas sustancias se llaman sulfato ferroso, gluconato ferroso o fumarato ferroso. Todos estos son efectivos y son de bajo costo. Gracias a Dios, no necesitamos invertir gran dinero para tratar o curar a un paciente que tiene problemas de anemia ferropénica. Pero también debido a que produce alteraciones bastante importantes como efectos adversos colaterales y demás, se utiliza la vía parenteral. Y para quienes está reservada, para los que no toleran ni absorben el hierro por vía oral, porque tienen diferentes alteraciones, como por ejemplo una gastrectomía, y tienen una anemia crónica que no se la puede tratar. Debido a la grave toxicidad y la dificultad de controlar la dosificación del hierro libre y del hierro inorgánico, es que hay que utilizar no la vía oral, porque es muy difícil de controlar, utilizamos la vía parenteral. Cuando el paciente tiene una enfermedad renal crónica en la hemodiálisis y que manejamos, por ejemplo, la eritropoyetina, necesitamos utilizar la vía parenteral. Pacientes que han sido postgastrectomizados, reacciones por resección anterior del intestino delgado, enfermedad inflamatoria intestinal con síndrome de mala absorción, tenemos que utilizar, en este caso, vamos a utilizar las sustancias correspondientes de hierro. Nuevos fármacos, el hierro coloide, que tiene simplemente un núcleo de hidróxido de hierro rodeado de carbohidratos, el hierro llamado dextran, que es un hidroxiférrico, que son polímeros de dextrano y que pueden usarse por vía endovenosa, que es la preferida porque la intramuscular profunda produce demasiado dolor y además tiñe la piel en esos lugares,
pero tiene sus efectos adversos como cefalea, mareos, fiebre, artralgias, náuseas, vómitos, dolor de espalda, enrojecimiento, urticaria, broncoespasmo. Raro la anafilaxia, que sí se puede producir reacción alérgica y muerte, y también hay que realizar en esos casos pruebas de sensibilidad. Bien, estamos a menos de 5 minutos de la primera parte, se nos va a cortar como ya sabemos, y lo único que hacemos es volver a entrar. Si por cualquier motivo no podríamos volver a entrar, tenemos un segundo enlace, pero no creo que sea necesario utilizarlo. Volvemos simplemente a tocar el mismo enlace y vamos a poder seguir con la clase. Bien, tenemos también en el caso del complejo del gluconato férrico de sodio, la sacarosa de hierro, la carboximaltosa férrica y el ferrumoxitol, que son las sustancias importantes de los nuevos fármacos. Su toxicidad, como toxicidad aguda, la parte etiológica casi es exclusiva para los niños en la ingestión accidental. Es mortal, síntomas de gastroenteritis necrotizante, vómitos, diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, choque, letargo, disnea, acidosis, coma y muerte. El niño se muere. Es uno de los problemas serios en el tratamiento. Hay que hacer lavado intestinal completo o también se le puede dar la deferoxamina en vía endovenosa, que es un quelante del hierro que se está absorbiendo y facilita su excreción a través de la orina y las heces. En la toxicidad crónica produce la llamada hemocromatosis, se deposita el hierro en el corazón, en el hígado, el páncreas, existe falla orgánica y el paciente se muere. Y para eso se utiliza como el tratamiento de los niños, la deferoxamina parenteral, el deferasirox y la deferiprona para los quelantes por vía oral. Y por último, se pueden realizar las flebotomías, quiere decir sacar bastante cantidad de sangre, y al sacar cantidad de sangre estamos sacando cantidad de hierro. Bien, antes de que se nos termine nuestro tiempo, vitamina B12, eso es un pinche resumen, también es llamado factor extrínseco. Para ser absorbido necesita unirse al factor intrínseco y participan en dos reacciones importantes. Una convierte el metilmalonil coenzima A en succinil coenzima A y convierte la metil THF en homocisteína THF y o metionina. Se usa como hidroxicobalamina o cianocobalamina para la prevención y en las anemias llamadas megaloblásticas. Y el ácido fólico se encuentra en el hígado, en el riñón y vegetales, se absorbe en el yeyuno proximal como gluconato y se usa en el tratamiento y prevención de las anemias por déficit de folatos. No se observan efectos adversos excepto en lo que haya déficit por vitamina B12. Estamos a 1 minuto de que se termine nuestro tiempo por el uso del Zoom. Sin embargo, vamos a salir y seguramente se va a tener que esperar 2 minutos o 3 minutos hasta que todos ingresen nuevamente. Nos salimos porque habríamos terminado esta primera parte. The recording has stopped.